Hola a todos y bienvenidos al capítulo 2 de la semana 1. La ciencia ha derribado algunas de nuestras creencias más fundamentales a lo largo de la historia. ¿Te has preguntado alguna vez cómo tres revoluciones científicas cambiaron completamente nuestra comprensión del universo, la vida y la mente humana? Esa es una perspectiva fascinante. ¿Por dónde empezamos este viaje por las grandes revoluciones del pensamiento? Comencemos por la Revolución Copernicana. En el siglo XVI, la idea de que la Tierra era el centro del universo no era solo una teoría científica, era una verdad absoluta respaldada por la Iglesia y prácticamente toda la sociedad. Y lo más interesante es que este modelo geocéntrico de Ptolomeo había dominado el pensamiento durante más de 1400 años. Era parte fundamental de cómo la gente entendía su lugar en el cosmos. Exactamente. Y entonces aparece Nicolás Copérnico con su obra De Revolutionibus Orbium Coelestium. Imagínate el impacto de proponer que el Sol, no la Tierra, era el centro de nuestro sistema planetario. Debió ser como una bomba intelectual en su época. ¿Sabes que Copérnico dudó en publicar su trabajo durante años por miedo a la controversia que generaría? De hecho, el libro se publicó cuando estaba en su lecho de muerte. Pero lo más fascinante vino después, cuando Galileo empezó a usar su telescopio para observar el cielo. Las observaciones de Galileo fueron revolucionarias. Descubrió las lunas de Júpiter, las fases de Venus, las manchas solares. Cada descubrimiento era otro clavo en el ataúd del modelo geocéntrico. Y no olvidemos a Kepler, que demostró que las órbitas planetarias eran elípticas, no circulares. Esto fue crucial porque explicaba las observaciones astronómicas mucho mejor que el modelo anterior. Todo esto me hace pensar en cómo una idea puede transformar completamente nuestra visión del mundo. ¿Qué pasó cuando Newton entró en escena? Newton fue quien realmente consolidó todo con su teoría de la gravitación universal. No solo explicó por qué los planetas se movían como lo hacían, sino que unificó la física terrestre y celestial. Entonces, ¿podríamos decir que la revolución copernicana fue el primer gran golpe al ego humano? Definitivamente. Y hablando de golpes al ego, llegamos a Darwin y su teoría de la evolución. Antes de él, la gente creía que todas las especies habían sido creadas en su forma actual y permanecían inmutables. El famoso fijismo. Era una idea muy cómoda, ¿no? Ponía al ser humano en la cúspide de la creación. Exacto. Pero Darwin, después de su viaje en el Beagle y años de investigación, propuso algo revolucionario. Las especies evolucionan gradualmente a través de la selección natural. Y lo respaldó con una cantidad impresionante de evidencia. Sus observaciones de los pinzones en las Galápagos son legendarias. Lo fascinante es que podemos ver la evolución en acción hoy en día. Piensa en la resistencia a los antibióticos o en cómo las especies se están adaptando al cambio climático. Y la teoría de Darwin sigue siendo relevante en campos que ni siquiera existían en su época, como la genética molecular o la biología evolutiva del desarrollo. Pero hay una tercera revolución que transformó nuestra comprensión de nosotros mismos, el descubrimiento del inconsciente por Freud. Eso fue como abrir una caja de Pandora en la mente humana, ¿no? Antes de Freud, se pensaba que éramos seres puramente racionales. Exactamente. Freud propuso que gran parte de nuestro comportamiento está influenciado por fuerzas inconscientes que ni siquiera reconocemos. Y desarrolló todo un método, el psicoanálisis, para acceder a esos contenidos ocultos. ¿Qué opinas de sus técnicas? Bueno, aunque muchas de sus teorías específicas han sido cuestionadas, su idea central del inconsciente ha sido validada por la neurociencia moderna. Es fascinante cómo estas tres revoluciones científicas siguen influyendo en nuestro pensamiento actual. Y cada una enfrentó una resistencia inicial enorme. Es como si la verdad científica tuviera que luchar contra nuestros prejuicios y creencias establecidas. Me hace pensar en qué teorías actuales podrían ser completamente revolucionadas en el futuro. Esa es una excelente pregunta. Podría ser nuestra comprensión de la conciencia, la naturaleza del universo cuántico, o incluso nuestra relación con la inteligencia artificial. Lo importante es mantener esa mente abierta
y ese espíritu crítico que caracteriza al verdadero pensamiento científico. Exacto. La ciencia no es un conjunto de verdades absolutas, sino un proceso continuo de descubrimiento y revisión. Y cada una de estas revoluciones nos ha hecho más humildes, pero también nos ha dado herramientas más poderosas para entender el mundo. Creo que esa es la lección más importante. La disposición a cambiar nuestras ideas cuando la evidencia nos muestra un camino mejor. Y con esa reflexión, ¿qué te parece si cerramos el capítulo? Perfecto. Solo recordemos que estas revoluciones científicas no son solo historia, son ejemplos vivos de cómo el conocimiento humano evoluciona y se transforma. Hemos llegado al final del capítulo 2 de la semana 1. Sigue complementando tu conocimiento. ¡Hasta pronto!